primera meta del diablo, ¿cuál es? Alejarnos de Dios. La segunda, desviar nuestro propósito. A veces no logra alejarte de Dios, pero sí logra alejarte de la voluntad perfecta de Dios, de hacer lo que Dios tiene diseñado para ti. Y la tercera meta del diablo es dividirnos. Entonces estas son las tres metas del diablo para que las tengas bien claras y para que no entres en su juego. A él le gusta jugar con nosotros para después dejarnos tirados y lograr su cometido. Póngase su mano acá y hagamos juntos esta confesión. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Este libro es Dios hablando conmigo y hoy seré transformado, cambiado, renovado por el poder de su palabra y nunca más volveré a ser el mismo. ¿Creen esta confesión? Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje que no me gusta, pero que existe. Que me cae gordo, pero que existe. Y es el diablo. A mí casi no me gusta hablar del diablo, pero me toca hablar, porque la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. Y para no ignorar las maquinaciones tenemos que conocer al enemigo. Tú no puedes pelear una guerra si no conoces al enemigo. Mejor dicho, sí la puedes pelear, pero lo más probable es que la pierdas por no conocer cómo trabaja tu enemigo. Es importantísimo que conozcas cuáles son las estrategias del diablo, y ese precisamente es el título de mi enseñanza el día de hoy. ¿Están listos? Leamos por favor Proverbios capítulo 31, versículo 25. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin tener temor al futuro. Este es un pasaje que habla de la mujer virtuosa, pero también aprendimos que la Biblia en Proverbios, cuando habla de ella, está hablando de la sabiduría, o sea que aplica a ambos sexos, masculino y femenino. Leamos primera de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 4. No se interesen tanto por la belleza externa, por los peinados extravagantes, por las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Pero es tan importante que tanto hombres como mujeres nos vistamos y nos revistamos de un espíritu afable y de un espíritu apacible. Me encanta la delicadeza con que el Espíritu Santo inspiró a Pedro a escribir que no nos interesemos tanto en los vestidos, en las joyas, tanto. O sea, sí nos dejó interesarnos, pero no tanto. Como que puedes hacerlo, pero no pongas todo tu énfasis en eso. No pienses que tu vida y quién tú eres lo define lo que te pones o lo que vistes. Es importante, no hay ningún problema. Algunos sectores religiosos utilizan este verso para decir que Dios prohíbe las joyas, etcétera, pero no es así. Lo que nos está diciendo es que ese no sea el enfoque de tu vida, y lo podemos aplicar diciendo que el enfoque de la vida, seas hombre o seas mujer, no sea lo externo, sino sea lo que hay dentro de ti, lo que posees, lo que vives dentro de ti. A veces vamos por la vida pensando, bueno, ¿y por qué es que no nos va bien? ¿Por qué en vez de ir de gloria en gloria, vamos como de derrota en derrota? Si Jesús es nuestro Salvador, ¿por qué es que estamos derrotados? ¿Por qué es que no alcanzamos todas las victorias y las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros? Y hay que entender, querida iglesia, que tenemos un enemigo que es real.
y un enemigo que no descansa. Porque el infeliz no se toma ni los domingos libre. No, el diablo no descansa. Todos los días está viendo qué hace para molestar. Hay tres cosas, tres metas principales del diablo. Yo sé que son robar, matar y destruir, pero te las voy a identificar de otra manera. Hay tres metas que el diablo tiene con tu vida. Anótalas para que identifiques cuando el diablo viene a molestarte y puedas resistirlo. La primera meta es alejarte de Dios. La primera meta del diablo es alejarte de Dios, porque él quiere tener el infierno lleno de gente. Pero yo quiero contarte que el infierno no fue diseñado para la gente. El infierno fue diseñado para los demonios. Pero desafortunadamente, por ignorancia, por desobediencia, por rebeldía, muchos están yendo a ese lugar donde no deberían estar. Entonces, la primera meta del diablo, ¿cuál es? Alejarnos de Dios. La segunda, desviar nuestro propósito. A veces no logra alejarte de Dios, pero sí logra alejarte de la voluntad perfecta de Dios, de hacer lo que Dios tiene diseñado para ti. Y la tercera meta del diablo es dividirnos. Dividirnos. Al diablo le fascina, le encanta la división. Le encanta. En el cielo no hay nadie dividido. En el cielo todos están, en el infierno no hay nadie dividido. Todos están unidos en el infierno. Él lo que logra dividir es la iglesia, es a los hijos de Dios. ¿Usted ha leído algún pasaje en la Biblia donde hable que los demonios se dividieron? No existe. Pero en el cielo sí hubo una pelotera entre ángeles y terminaron viniéndose. La tercera parte de los ángeles en el cielo terminaron saliendo de la presencia de Dios. Lo logró. El diablo con Dios y en el cielo logró dividir. Y a él le encanta dividir la iglesia. A él le encanta meterse entre los hermanos y formar chismes y formar contiendas y que este me dijo y que el otro me miró y que el otro. Le fascina. Le fascina. Qué dicha cuando tú identificas y tú dices, yo no voy a jugarle al diablo. Yo no voy a dividir mi iglesia, ni mi grupo, ni mi discipulado. Yo voy a procurar la unidad, yo voy a trabajar por la unidad, porque al diablo le fascina la división. Hay gente que se siente orgullosa de pronto no se siente orgullosa de haber hecho una división porque están tan engañados que no saben ni lo que hicieron. Pero yo solo pienso y digo, qué feo tener en la hoja de vida celestial participante de una división, porque el cielo escribe todo lo que hacemos en la tierra. Qué feo, ¿verdad? Qué feo que en el cielo cuando lleguemos y Dios se siente con nosotros y nos sentemos a rendirle cuentas a Dios, Dios nos pregunte, ¿qué hiciste? ¿Por qué causaste esta división? ¿Y qué le vas a contestar ahí? Porque uno aquí en la tierra embrutece a todo el mundo, pero en el cielo a Dios no lo vamos a embrutecer. Entonces estas son las tres metas del diablo para que las tengas bien claras y para que no entres en su juego. A él le gusta jugar con nosotros para después dejarnos tirados y lograr su cometido. Él quiere alejarte de Dios, él quiere desviar tu propósito y él quiere que tú causes divisiones. Ahora, ¿cuál es la estrategia del diablo? Ya sabemos cuáles son las metas, ahora vamos a ver cuál es la estrategia del diablo. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle
La mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y lleva a la paz. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Sabes cuál es la enemiga de Dios? La carne. Nuestra carne es enemiga de Dios. La carne, tú dices, ¿pero qué es la carne? La carne es todo lo que se opone a Dios. Celos, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, brujerías, divorcios, maledicencias, adulterios, fornicaciones y cosas semejantes. El playground, ¿cómo se dice playground en español? El parque de diversiones del diablo es la mente. A él le fascina jugar. Y ahí en la mente es donde desata a través de los pensamientos. La mente es la que concibe el pecado. El pecado no empieza con el acto de pecar. El pecado empieza con un pensamiento. Un pensamiento que nosotros permitimos. Un pensamiento al cual nosotros le dimos cabida. Un pensamiento que en vez de ser como decía el hermano Hegel, es imposible que un pájaro te vuele por encima de la cabeza, pero sí que haga un nido. Entonces los pensamientos pueden venir, pero tú los identificas y tú dices, eso no es de Dios. Pero a veces no identificamos los pensamientos, o aunque los identifiquemos como que provienen de una fuente diferente a la de Dios, permitimos que ese pensamiento siga hasta que ese pensamiento hace un nido y pone huevos y da nacimiento a nuevos pensamientos, y cuando nos damos cuenta estamos agarrados por todo lado. No puedes pensar al mismo tiempo en las cosas de Dios y en las cosas del diablo. Es imposible. O tú piensas en lo de Dios o tú piensas en lo del diablo. O tu mente piensa en cosas espirituales o tu mente piensa en cosas carnales. Pero según Romanos 8, 5, 7, no puedes pensar en dos cosas a la vez. Y si piensas cosas carnales, pecaminosas, estas se oponen a Dios. Recuerda que la carne se opone a todo lo que es de Dios. Al diablo le fascina mentirte. Es llamado el padre de las mentiras, el padre del engaño. Y el campo donde siembra mentiras es en nuestra mente. Él trabaja con la mente. Siembra pensamientos de mentira. Te armas tus propias películas, tus propias imaginaciones. ¿Para qué? Para alejarte de Dios, para desviarte de tu propósito y para causar divisiones. Siempre que hay alguien alejándose de Dios, siempre que hay alguien apartándose del propósito de Dios para su vida, y siempre que hay alguien causando divisiones, el diablo le sembró un pensamiento que consintieron, que alimentaron, que almacenaron y que dieron a luz. Y después estás teniendo las consecuencias. Al diablo le fascina mentir, porque esa es su naturaleza. Él es un mentiroso. Él te engaña, él te miente, él te aleja para que no obedezcas el plan de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El diablo ha enceguecido a la gente.
Y tú le estás mostrando las evidencias, le estás mostrando la palabra, le estás diciendo no, 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 porque la gente está enceguecida. ¿Quién la ha enceguecido? El diablo. Les ha mentido y los ha engañado. Siempre habrá consecuencias del pecado. ¿Tú sabías eso? El pecado tiene consecuencias. El pecado puede ser perdonado, pero rara vez se eliminan las consecuencias del pecado. Dios te perdona cuando pecas, Dios me perdona cuando peco, pero hay consecuencias al haber pecado. Y por nuestra decisión, nuestra decisión de si obedecemos o no, hará la diferencia. Yo quiero obedecer a Dios, yo quiero seguir el plan de Dios. Dios estaba hablando con los israelitas y les dice un día: he aquí delante de ustedes pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo les sugiero que escojan la vida, yo les sugiero que escojan la bendición, pero es una decisión de ustedes. Dios no tiene títeres, Dios no le maneja la voluntad absolutamente a nadie. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, llamaron de una emisora nacional a entrevistar al pastor. Y una de las preguntas que le hicieron es: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué tanta gente muriendo? ¿Y dónde está el Dios que usted habla? Y Miguel les dijo, la pregunta no es dónde está Dios, sino dónde los han dejado ustedes tirados todo el tiempo. Dios no es el causante de nada de esto. Me recordé ahorita de ese momento. Nos preguntamos, ¿y Dios? Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Le estás obedeciendo a Dios? ¿Estás caminando como Dios ordenó que camináramos? ¿O estás acomodando la Biblia a tu manera? Gracias por su silencio. Me encanta y no me pone nerviosa. Me gustan las prédicas donde gritamos, saltamos y nos alegramos. Y me gustan las prédicas donde la persona está pensando. Espero que no sea durmiendo, sino pensando. ¿Hay alguien durmiendo que diga amén? 3 estaban durmiendo. Muy bien. ¿Cómo el diablo logra su cometido? Número 1, dirige nuestra atención a una necesidad o a un deseo. Préstale atención a esta enseñanza para que te analice. Esta enseñanza no es para que digas, uy, esta enseñanza le serviría tanto a fulanito. No, esta enseñanza es para ti, no es para fulanito. Fulanito si no está, no está, pero tú estás. Divide o dirige tu atención a una necesidad o a un deseo. Empieza a decirte, tú necesitas esto. Tú necesitas esto. Tu esposa no te está satisfaciendo. Está gorda. Yo una vez tuve una consejería y el hombre me estaba diciendo, yo tenía al hombre, a los esposos y yo. Y nos dividía un escritorio. Y el hombre me está diciendo por qué no quiere estar más con su esposa. Ambos cristianos. Y se quiere divorciar. Yo le digo, ¿y por qué se quiere divorciar? No, porque mi esposa se engordó, porque mi esposa no se está arreglando. Y está bien, o sea, nosotros nos tenemos que arreglar y cuidar nuestro aspecto, ¿verdad? Pero yo cada vez que él hablaba, yo lo miraba y yo dije, pero ¿será que este señor nadie le ha dicho que es feo? Pensaba yo mientras él hablaba. Y él hablaba, pero como que él era un bollo de mazorca. Y yo lo miraba hasta que un momento yo le dije, espérese un momento, ¿usted se ha mirado al espejo? ¿Usted alguna vez se ha mirado al espejo? Entonces él me mira así. Yo le dije, usted es feo. Usted es bien maluco. Este hombre, ya les dije que nos separaba un escritorio y se los dije con un propósito. Porque yo creo que ese hombre quería saltar a ahorcarme, pero no podía. Primero porque donde yo hago consejerías tenía cámaras de seguridad porque uno no sabe quién le salta. Pero segundo porque yo creo que él decía, donde yo le llegue a hacer algo a la pastora, el pastor me degolla.
Y el hombre me decía, como que yo le dije, usted es feo, bien feo. Y me volteé a la esposa y yo le dije, ¿tú cómo te enamoraste de esto? Pero el diablo desvió su atención para decirle, tu esposa está gorda, mira las flacas, a las que se comen 2 habichuelas y 3 arroces a la semana. Mira, tú lo necesitas. El diablo desvió la atención de Adán y Eva. Miren el árbol que Dios les dijo que no lo miraran ni lo tocaran. No, Dios no les dijo eso. Dios les dijo fue que no lo comieran. Tenían 80,000 árboles, pero el diablo los enfocó en el que no podía. Entonces la gente a veces, el cristiano se enfoca, es que yo no puedo, pero no te enfoques en lo que no pueda, que solo son 10 mandamientos, enfócate en todo lo que sí puedes hacer. Hay un poco de cosas que nosotros podemos hacer y hay poquitas que Dios dijo no. Hay poquitas que Dios dijo no, y no contundente. No adores imágenes, no te postres ante otros dioses diferentes a mí, no cometas adulterio, no cometas fornicación, no te unas en yugo desigual. Yo no puedo cambiar la Biblia para agradarte a ti. Eso es lo que dice la palabra. Dios es tajante con sus no, pero amplios con sus sí. Hay un pocotón de cosas que podemos hacer y hay ciertas cosas que Dios nos dejó establecidas. No, ese árbol no, Dios necesitaba. Hay gente que dice, pero ¿para qué se los puso si sabía que iban a pecar? Porque Dios no tiene títeres. Dios nos dio una voluntad. Y si tú vas a ir al cielo, vas a ir porque quieres, no vas a ir obligado. Dios quiere que quien vaya al cielo va porque quiere. Y esa es la forma como Él dice, aquí está la vida, acá está la muerte, tú decides qué haces. Y hoy es exactamente lo mismo. Yo te digo algo, deja de acomodar la Biblia. Hay gente que a mí me ha dicho que Dios le dijo cosas que la Biblia dice que no. Yo le digo, ¿verdad? Tremendo. ¿Y no entienden que estoy siendo sarcástica? Tremendo. O sea, vamos a escribir otro libro de la Biblia para corregir lo que ya el Señor escribió a través de hombres y mujeres, porque como te acaba de decir que sí y me lo aseguran, después de un ayuno, yo te digo hoy, así sea que un ángel se te aparezca y te predique un evangelio diferente, sea un maldito, dice Pablo, un anatema, eso significa un maldito. Se te puede aparecer el ángel Gabriel. Mira, no Señor, no Señor, no voy a desviar mi mente a mi necesidad o a mi deseo, me voy a enfocar en Dios. El diablo lo que le dijo a Adán y Eva es, necesitas eso para ser feliz. Y a nosotros también nos dice, necesitas eso para ser feliz. Nosotros no necesitamos nada para ser felices. Lo que necesitamos es tenerlo a Él. Y si lo tengo a Él, tengo absolutamente todo. Número 2, el diablo escoge bien el tiempo. Escoge bien el tiempo. Cuando estamos vulnerables, cuando tenemos hambre, increíble. El profeta Elías se metió en una cueva. Solo yo he quedado, Señor. Y era mentira. Habían cientos de profetas. Pero él dijo, solo yo he quedado. No puedo. Y lo primero que el Señor le dice, sal de tu cueva, pero después lo manda a dormir y a comer. Porque cuando tienes hambre y estás muy cansado, estás vulnerable a un ataque del diablo. Cuando estás solo, estás vulnerable a un ataque del diablo. Cuando tienes rabia, eres vulnerable a un ataque del diablo. Nosotros nunca
dejamos a nuestros hijos de novios salir solos. Ellos siempre salían en compañía, del uno al otro. Y una vez, uno de ellos, no voy a decir cuál, me preguntó, ¿pero por qué siempre tenemos que estar acompañados? Y yo le dije, ¿qué es lo que tú vas a hacer que necesitas estar solo? Porque cuando uno no va a hacer algo privado o íntimo, no necesitas estar solo. Y le dije, en ese momento le dije, yo tengo tantos años y yo nunca salgo sola. A mí no me importa. Yo siempre estoy acompañado. Dos son mejor que uno. Cuando tú estás acompañado, tienes menores probabilidades de pecar que cuando estás solo. Si tú eres de los que estás solo mucho tiempo, yo sé quién está a tu lado rondándote. Si llegas y te encierras en tu cuarto, tienes ahí al misifú durmiendo contigo. Está cerquita, te va a devorar si no lo sacas rápido. Ese misifú es tremendo. Si te consumió en el celular, eso no es malo. Eso no es malo. Solo no es pornografía, son bikinis. Porque el diablo empieza de a poquito, de a poquito, de a poquito. A mí me aterra cuando yo veo cosas que aparecen en mi celular, porque hay veces aparecen cosas en el celular. Y un día me apareció una mujer desnalgada, o sea, mostrando las nalgas. Y yo dije, ¿qué es esta porquería? Y cuando veo que a alguien de mi iglesia le había dado like, un hombre, enseguida lo llamé. Llamé a la esposa y le dije, ponme en altavoz. ¿Qué haces dándole like a una vieja en nalgas? No, que no fui yo, que un compañero me lo cogió. Embuste. Todo eso es embuste. No andes solo. No andes solo. Si estás casado y estás teniendo tentaciones, háblalo con tu esposa. Háblalo con tu esposa. Mi vida, me está pasando algo. Tener tentación no es un pecado. El pecado es caer en la tentación. Pero claro, los esposos no pueden hablar con la esposa de la tentación, porque cuando le dicen, mi vida, es que estoy teniendo una el Señor reprenda al diablo. El pobre hombre, déjalo que hable. Déjalo que hable. Lo mismo con los hijos. Cuando el hijo viene y te dice, parece que me está pasando, te lo digo porque déjalo que hable. Y si te está contando algo muy grave, trágate todo. No hagas caras de, sino con tranquilidad. Después tú con Dios dices, Dios mío. Pero ya cuando el hombre o la mujer exteriorizan su tentación y la sacan a la luz, el diablo no puede hacer nada. Tú le puedes preguntar a mis hijos, ¿cuál es mi dicho con ellos? Pregúntaselo. Yo los llamo y les digo, desembuchen. Desembuchen. Y les pregunto, casados y todo, ¿tentaciones? Ay, mamá, ¿tentaciones sí o no? No, mamá, no, ok. Y les he dicho siempre, si tienen tentación, llámenme. Llámenme. Sácala. No andes solo. Si estás muy cansado, si tienes hambre, no tomes decisiones. Porque el diablo busca esos momentos donde tú estás más vulnerable para desviarte del propósito de Dios. Cuando tienes rabia, me voy, no es el momento de tomar una decisión. Las decisiones se toman de rodillas. A mí me ha pasado que yo estoy y el pastor me manda a dormir. Duérmete. Me dice, él tiene una frase, you need a nap. Necesitas una siesta, duérmete. Como ahorita después de esta enseñanza, I need a nap. Porque si no, esta tarde voy a darle 3 microfonazos a alguien y porque estoy cansada. Y se vale estar cansado. Lo que no se vale es no saber que cuando estás cansado estás más vulnerable. Y hay que, un momento, porque puedo ser presa del enemigo por una cosa tan sencilla como estar cansado o tener hambre. Por eso fue que Dios le dijo a Elías, momentico, vaya a dormir y coma y después hablamos.
Y cuando durmió y comió, ya se sintió mejor y ya pudo tomar una decisión correcta. Número 3, el diablo crea duda en nuestra mente. Por eso es importante leer la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Cuando tú siembras la palabra de Dios en tu mente, tú estás quitando los pensamientos del diablo de la misma mente. Porque dos pensamientos no pueden estar en el mismo lugar. Por eso es que el Señor dice que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es la palabra de Dios. Cuando venga un pensamiento, pásalo por el filtro de la palabra. ¿Es de Dios? No es de Dios. Eso es fácil. Y si no es de Dios, desecha el pensamiento de una vez, antes de que ese pensamiento se convierta en una fortaleza. Número 4, el diablo quiere que debatamos con él. Y Jesús, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, 40 días de ayuno, estaba con hambre y estaba vulnerable, se le apareció y allá fue a tentarlo. Jesús le dijo, escrito está. Jesús no le dijo, a mí me parece, yo creo que, no. Jesús le dijo, escrito está. Por eso es que hay que saber lo que está escrito para poderle contestar al diablo, porque él engaña, y el engaño es hacer parecer como si algo fuera verdad que no es verdad. Eso es el engaño. Hacer parecer como si algo fuera verdad que realmente no es verdad. Número 5, nos quiere dividir. De donde tú quites la palabra de Dios, ahí, ¡pum!, hay división. La quitas de tu matrimonio, ¡pum!, hay división. La quitas de tus finanzas, división. La quitas de tus hijos, división. De donde quites la palabra de Dios, ahí hay división y ahí hay contienda. Porque la palabra de Dios lo que hace es armonizarnos. La palabra de Dios es un pegante, nos ayuda a armonizar. Nos ayuda a armonizar. La verdad es la palabra de Dios. La felicidad va y viene, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si el diablo logra que tú dudes de una promesa de Dios, logrará tenderte una trampa. Por eso es importante que tú conozcas lo que está escrito y que le puedas decir una y otra vez, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sabes cuáles versículos te pondrá a dudar? Las áreas de tu vida donde hay pecado. Te lo repito. ¿Sabes qué versículos te pondrá a dudar el diablo? Las áreas de tu vida donde hay pecado. Cuando te pone a dudar, no, eso no es fornicación. Tocarle los senos a la novia, eso no es fornicación. Estás en pecado. Diezmo, no es el corazón lo que Dios mira. Está robando a Dios. Quiero enseñarles algo para terminar que no está dentro de mis notas, pero lo aprendí la semana pasada con el pastor. Yo le estaba hablando acerca de una persona y yo le dije, Corti, pero es de buen corazón. Y me dijo, mira María Paula, esa frase evangélica, el Señor conoce mi corazón, hay que acabarla. Porque en Apocalipsis no dice en ninguna parte que el Señor conoce el corazón, sino que Él ve tus obras. Él ve lo que tú haces. Así que erradica esa frase de tu vida. El Señor conoce mi corazón, pero eso es una autojustificación para hacer lo que te dé tu gana. El Señor ve tus obras. El Señor ve lo que haces. Y no solamente el Señor ve nuestras obras, el Señor va a probar nuestras obras. Las va a pasar por fuego. No nos dejemos engañar del diablo. No nos dejemos mentir por el diablo.
No dejemos que cree una división en nuestra vida, que siembre una mentira en nuestra mente. Obedecer a Dios no es difícil, eso es mentira. Es una mentira que el diablo te ha hecho creer. Uy, no, es que yo no me bautizo porque, uy, ahí sí me toca. O sea, y entonces antes que era mentira la conversión. No, yo por eso no me bautizo. Mira, servir a Dios no es difícil. Jesús dijo que sus mandamientos no eran gravosos ni pesados. No lo son. Obedecer a Dios es menos pesado que la paga y la consecuencia de la desobediencia. Que la desobediencia y el pecado nos van a traer consecuencias, créemelo. Todos vamos a experimentar consecuencias de haber pecado. Pero cuando tú vives para Dios, sí, te tendrás que negar a una que otra cosa, pero los no de Dios siempre son para nuestro beneficio, no para amargarnos la vida. Conoce al enemigo, conoce al diablo, sus maquinaciones. Aprende, repasa estos 5 puntos para que cuando venga tú dices, no, ya yo sé quién es el que está ahí detrás de esto. No, Señor, porque el enemigo vino para matar, para robar y destruir, pero Jesús vino para darte vida y para dártela en abundancia. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, por tu palabra que nos limpia, que nos purifica, que nos vivifica y nos enseña. Señor, tú no nos condenas, para nada nos condenas, pero tú quieres que vivamos una vida en el Espíritu. Tú quieres que vivamos una vida de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Señor, ayúdanos a tener nuestro discernimiento encendido, que los ojos de mi entendimiento espiritual y los oídos de mi entendimiento y de mi espíritu estén abiertos, estén alertas, estén sintonizados con el cielo, para entender y descubrir cualquier artimaña que el enemigo quiera contra mí. Te doy gracias porque tú eres mi intercesor delante del Padre, tú eres mi ayudador, y te doy gracias porque donde soy débil, tú me haces fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que hayas estado conectado con nosotros a través de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de edificación y de bendición a tu vida. Te tengo una pregunta que hacer. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Sabes que la gran tragedia no es morir, sino morir sin Cristo? Morir sin saber dónde vas a pasar la eternidad. ¿Y cómo podemos solucionar este tema de la eternidad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. La Biblia también dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Así que yo quiero hacerte una invitación de todo mi corazón para que recibas a Jesús como Señor y Salvador personal en tu vida y puedas tener esa seguridad de la salvación eterna. Di conmigo, Señor Jesús, yo hoy te necesito. Te invito a mi vida. Te acepto hoy en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados y mis ofensas, y que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de la muerte. Y te pido, Padre Celestial, que hagas de mí una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, la Biblia dice que eres salvo, has nacido nuevo. Ahora empieza ese proceso a crecer en el Señor con nosotros aquí en Ríos de Vida, conectados a través de nuestro canal. Estamos súper contentos de que hayas podido escuchar este mensaje el día de hoy. Y para seguir haciéndolo, queremos invitarte a que te suscribas para que puedas estar atento a las notificaciones, porque cada semana, semana tras semana, vamos a subir videos, enseñanzas, mensajes motivacionales que van a edificar tu vida.
Así que si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dios te bendiga y muchas gracias por ser parte de nuestro canal en YouTube.